Hola, qué gusto que ya estás por acá. Esto es Democracia en Pantalla y estamos pues de plácemes. Nos da mucho gusto recibir aquí a Darinka Loli Pajares, quien es parte del programa de jóvenes emprendedores, es así, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones, líderes políticos, ¿no? Me confundí Sí, todo, pero bueno, ¿cómo estás? es Sí. muy bien, Darinka, y feliz de tenerte aquí. Ya te habíamos tenido en otra ocasión, pero pues ya hacía falta que regresaras, platicamos y nos propusiste Gladiador 2, que bueno, pues es un largometraje muy bonito, muy complejo, con muchas aristas, y qué bueno que vienes acá para analizarlo. Cuéntanos por qué nos propusiste Gladiador 2. Bueno, en primer lugar, saludo. Muchas gracias por la invitación. Ramón, siempre feliz de colaborar contigo, con el equipo. Y bueno, sí, soy egresada, mejor dicho, formo parte del programa de líderes políticos del Jurado Nacional de Elecciones en Perú. Así que para nosotros siempre es un placer seguir aportando a la formación y desarrollo político de nuestros, bueno, de nuestros eh, jóvenes y personas, líderes sociales, políticos que quieran desarrollarse no solamente en la práctica, sino en el análisis y en la formación política. Entonces, por eso es importante analizar este tema de esta película que es Gladiador 2, porque representa mucho de las dinámicas sociales y políticas que estamos viviendo en Latinoamérica. Y esta película, si bien es cierto, Gladiador 1 nos enseñó mucho, Gladiador 2 creo que es un complemento perfecto a todo lo aprendido, ¿no? Quiero hacer como una pequeña recapitulación. Yo lo elegí justamente porque hay dos principios fundamentales en la película que me llaman muchísimo la atención, que es el principio de legalidad y el principio de legitimidad, que si bien es cierto, muchos de nuestros gobiernos en Latinoamérica ejercen un principio de legalidad, lamentablemente no tienen legitimidad. Y lo vemos en las encuestas, en la evaluación, en la satisfacción popular, ¿no? En esa conexión entre la necesidad del pueblo o de la población o de la nación con las actividades políticas públicas o actividades que ejerce el político, en teoría en servicio del ciudadano, ¿no? Entonces, esta película nos retrata mucho esta frágil disputa, ¿no? En teoría deberíamos tener ambas cosas. Cuando un político ejerce el poder, debería tener tanto la legalidad, que es la estructura, la base legal, los procedimientos democráticos, las elecciones y todo ello, pero a la vez debería tener la legitimidad de las personas que lo eligieron, ¿no? O las que no lo eligieron también, ¿no? Pero no vemos esa coexistencia armoniosa en nuestras sociedades latinoamericanas, incluso en muchas partes del mundo. Sí, qué interesante. Primero, lo de los líderes políticos, porque fíjate que en México no hay algo así y estaría muy interesante una oficina, en este caso el Tribunal Electoral, encargada de estos asuntos o de la Escuela Judicial Electoral. Y me encanta este análisis a partir de estos dos principios en nuestras sociedades latinoamericanas que siempre son acusadas, vamos a decirlo así, ¿no? De ser anómicas, de tener como pues en sus genes esta anarquía y que de alguna manera pues representa un dilema para los temas de organización social y que Ridley Scott en este caso, bueno, pues tome como todo sí, este pretexto para que una película histórica tenga estos conflictos éticos a partir de la participación política y de estas cuestiones. Casi un cine social, ¿no? El de Ridley Scott. Sí, exacto, sí. Muy parecido a un cine social, analítico, políticamente hablando. De hecho, tiene un componente de relaciones internacionales también, ¿no? Porque si vamos un poco al contexto, ya entrando un poco en la película, Materia. esta película se desarrolla en un contexto en la cual, o sea, si bien es cierto, recordamos en Gladiador 1, Marco Aurelio ya se le denominaba el emperador filósofo, ¿no?
era un pensador bastante adelantado a su época y pensaba más que todo en generar una Roma, una república, más que ya un imperio, ¿no? O sea, ya establecer criterios más consistentes de democracia. Sin embargo, al entenderse, y todos conocemos y recordamos a Máximo, ¿no? Este general que tenía legitimidad, que era muy respetado por sus legiones, ¿no? Y muy cercano a la familia imperial y que incluso tenía un romance con Lucila, que era la hija, o tuvo un romance con Lucila, la hija del emperador. Entonces, el emperador confiaba en él y le encarga la misión de llevar a, o sea, como llevar a cuesta, ¿no? Este proceso de transformación a la República, ¿no? Él ya sabía que estaba por morir, pero confiaba en él para poder cumplir justamente esa, esa transformación social política que quería implementar en Roma, ¿no? Pero Cómodo se enteró y entonces todos conocemos la historia que lo mata, ¿no? Y después vende a Máximo como, bueno, casi lo mata, ¿no? Y se convierte en esclavo, en gladiador, ¿no? Y la película termina cuando ya Máximo se revela, ganando o sea, él era un general, él no necesitaba, o sea, legalmente él ya tenía el derecho a gobierno y aparte le habían dado esta misión, incluso escrita, un decreto escrito por el emperador, para que pueda asumir esta nueva misión y ser el gobernante mientras se instaura la república, ¿no? Entonces, legítimamente, él era la persona que sucedería al trono. Entonces, él tenía la legalidad, pero es una legalidad que la ocultan, la imponen, la destruyen por los actos de corrupción que en este caso Cómodo quería asumir, ¿no? Entonces, él muere, aún así, ejerciendo su legitimidad, porque incluso estando lejos del ejército, como gladiador, él ejerce, o sea, la legitimidad dentro de estas personas que han sido esclavos, fuera de la ley, abusados. Entonces, ejerce sirviendo, ¿no? Y entonces ya se muestra ante Cómodo y bueno, ya después él declara ante todo, soy el general tal, 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 ¿no? Y muere, claro, pero deja un legado. Entonces, lo que termina ahí en el Gladiador 1 empieza en el Gladiador 2. Entonces, si recordamos en Gladiador 1 había un niñito llamado Lucio, ¿no? Que era el hijo de Lucila, pero nadie sabía que era el hijo de Lucila y Máximo, ¿no? Entonces, la película nos ambienta una historia en la cual era una Roma que ya estaba corrupta, tenía dos emperadores, impuestos, digamos, ¿no? O sea, que accedieron al poder por ciertas, igual que Cómodo, ¿no? A través de otros medios. No tenían la legitimidad de las personas, pero ellos utilizaban otros medios de distracción, populismo, distracción social para no ver lo que realmente estaba pasando, ¿no? Que en este caso eran los circos romanos, la diversión y todo esto. ¿Y qué pasa? Que estaban también en una época en la cual ya el Imperio Romano, o sea, yo, por lo que se percibe en los generales, sobre todo este general importante, que es el que mata a la esposa de Lucio, Lucio había escapado, para volver al contexto, Lucio había escapado de Roma porque era el único varón sobreviviente de la familia imperial y Cómodo tranquilamente lo podía matar. No, bueno, Cómodo ya había muerto, sino las personas que iban a pelearse por el trono lo podían matar. Entonces Lucila manda a su hijo lejos y en el exilio él entra a un país africano, sirve en ese país, es el único país libre que quedaba, ahí tenía a su esposa, eran guerreros y llega este general, esposo de Lucila, uno de los generales más importantes del imperio, y bueno, conquista este lugar y mata a la esposa de Lucio, ¿no? Entonces, ahí es cuando Lucio es vendido también como esclavo, se repite la historia, y cuando ya es regresado a Roma para hacer estas demostraciones, él siempre supo, ¿no? Claro, él siempre supo que era hijo de Lucila y que lo mandaban lejos para que no lo mate, pero él había decidido dejar de lado esa historia porque su mamá nunca volvió por él, ¿no? Entonces, en esta historia también vemos, bueno, están los emperadores que son Geta y Caracola, que son estos emperadores que tienen una personalidad bastante peculiar, ¿no?
podría decir que se parece mucho a la personalidad de estos emperadores muy enfocados en sí mismos, en las diversiones, banalidades, Narcisista, ¿no? narcisistas, pero cero interés en el bien común y en el pueblo, ¿no? Tipo Nerón, tipo Calígula, ¿no? Entonces, este tipo de emperadores. Y bueno, también está Macrinus, que es un personaje bastante interesante, ¿no? Que fue esclavo, consiguió su libertad después de varios años en la arena, y por último, se hizo de dinero comprando esclavos, haciendo exhibiciones de gladiadores, obtuvo un poder político, pero él, o sea, buscaba encontrar un espacio en el cual él pudiera tener una cierta revancha en contra del sistema que abusó de él, ¿no? Entonces, Lucio con Macrinus se encuentran, porque Macrinus es el que lo compra, y entonces ahí se ve cómo va evolucionando la historia, ¿no? Se nota cuando llega el general, el esposo de Lucila, que hay un interés muy grande de él de colaborar con su esposa para derrocar a estos emperadores, ¿no? Y empieza a él utilizar el poder político porque tenía legitimidad, perdón, poder militar, él tenía legitimidad militar con otro grupo de legionarios fuera que estaban preparados para que les den la orden y empezar a tomar Roma y destituir del cargo a estos emperadores. Y segundo, ella, Lucila, era la hija de Marco Aurelio, el emperador. Entonces ella tenía toda la legitimidad, era muy querida por el pueblo y al mismo tiempo la legalidad para hacer ciertas alianzas con miembros del Senado fieles a su padre, ¿no? Y se empieza este trabajo de querer recuperar el poder desde las sombras, ¿no? A espaldas de Queta y Caracola, perdón, Caracala, ¿no? Eh, y con el paso de la trama, vemos a Lucio ya empezando a hacer sus actividades propias de gladiador, pero yendo a exhibiciones privadas donde conoce al emperador, donde mm, empieza a generarse como esa suspicacia. ¿Y este chico por qué está tan preparado? ¿Por qué conoce ciertas lenguas? ¿Por qué tiene otro porte? Entonces empieza a generar esa suspicacia dentro de Macrinus. Y Macrinus, que era una persona que compraba mucho los chismes y las formas o los secretos de la gente, entonces tenía una espía en la casa de Lucila, y entonces Lucila, a Macrinus y a otro miembro del Senado, bueno, esta sirvienta empieza a contar lo que hacía su señora, ¿no? Que se reunía, y en el caso de Macrinus, eso lo utiliza para él mismo armar su plan, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, Lucio, apoyando al resto de gladiadores, cuidándolos, sirviendo, entonces empieza a ganar una legitimidad desde la sombra. Ahora, analicemos el personaje de Lucio. El personaje de Lucio tiene legalidad, tanto por herencia, por ser hijo por herencia por linaje, ser hijo de Lucila, perdón, y también por herencia porque, bueno, su papá fue designado el gobernante mientras se instaura la república. Entonces, por ambos lados, él era el miembro de la familia imperial más próximo, que tenía todo el derecho a gobernar. Sin embargo, esa legalidad fue escondida, ¿no? Fue postergada, escondida y todo ello, pero estaba latente. O sea, él podía hacer uso de eso. Hay una conspiración para asesinarlo, digamos, ¿no? Que siempre con los herederos al poder siempre hay en estas tramas políticas así, ¿no? Exacto, sí, había una conspiración para ello. Entonces, nadie se imaginaba que ese pequeño iba a ser un gladiador. Y bueno, en la arena es donde él construye su legitimidad, ¿no? No solamente con los miembros propios del grupo de gladiadores, sino fuera de, ya cuando empieza la arena con la población, ¿no? Entonces, él empieza poco a poco a instaurar estos principios de la Roma antigua, la ética, la moral, el servicio, ¿no? Se gana la legitimidad social y la legitimidad ética del pueblo, la legitimidad moral. Entonces, y ya cuando se descubre, porque empieza, o sea, Lucila descubre que era su hijo, entonces ya empiezan como a enmarañar o a agrupar un poco más
cuajar un poco más el plan, ¿no? Entonces, vamos a llamar a las legiones que están fuera para que tomen Roma, yo voy a liberar a mi hijo y veo luego la forma de que él pueda asumir, ¿no? El poder más adelante, aunque él no estaba interesado en un principio, ¿no? Entonces, ya cuando ya intentan ver esto o intentan plantearlo, es que descubren a Lucila y descubren al general, y entonces al general lo enfrentan junto con Lucio en una batalla en la arena. Lucio, el general le explica, ¿no? Estamos de tu lado, amo a tu madre, le empieza a explicar, tenemos generales fuera, todo mientras peleaban, de manera que Lucio se da cuenta que el problema no fue el general. O sea, si hablamos en términos de relaciones internacionales, en esa época, ya la Roma desestructurada internamente, y tú sabes que cuando un país internamente no tiene lo suficiente, no puede proyectar afuera. Entonces, en el caso de esta Roma inestable, ya llegaba al punto de que los generales ya no querían más guerras, o sea, ya no querían más expansión, estaban cansados de esa desproporción de un poder, de una ambición desmedida, un poder desmedido, ¿no? Querían paz, querían prosperidad. Entonces, y eso se fue viendo, ¿no? Por la debilidad en cierta forma de las legiones fuera, ¿no? Conquistaban, pero ya no con ese orgullo de la Roma que va creciendo. Y eso fue uno de los causantes de esta destrucción propia interna de Roma para que el imperio se vaya cayendo, ¿no? Entonces, ya de por sí el general arma todo esto para quitarle el poder a estas dos personas. Entonces, cuando lo descubren, él le dice a Lucio el plan mientras estaban peleando. Y ya cuando Lucio baja las defensas, se da cuenta que efectivamente, o sea, el general era producto del mismo sistema romano, que no iba una intención particular, entonces perdona y bueno, pero lo matan, ¿no? Los emperadores mandan matarlo, le tiran flechas y muere ahí justamente en el acto, ¿no? Y luego van planificando la ejecución de Lucila, la madre de Lucio, ¿no? Porque a Lucila la querían ejecutar delante de todos para demostrarle al pueblo que qué pasa con las personas que se oponen al poder por más corrupto y así tengas legitimidad, así tengas legalidad, igual pasas por el sistema, ¿no? Autocrático y corrupto y dictador que tienes que pasar, ¿no? Entonces, y aquí vemos este actor Macrinus que empieza a hilar, ¿no? Se da cuenta de esta fragilidad dentro de la cúpula del poder del imperio y empieza a poner hermano contra hermano. Y entonces así se origina el asesinato de uno de los emperadores a su hermano, ¿no? Entonces queda uno y elige justamente el menos pensante, o sea, el más manipulable. Y entonces ahí empieza a ser nombrado como el general, ¿no? El máximo, la máxima autoridad del gobierno. De manera que él tenía la intención de gobernar Roma, ¿no? O sea, viendo como alguien que fue esclavo, que fue construyendo poco a poco en base a medios poco éticos, una legitimidad oscura, por decirlo así, con agentes no, o sea, agentes corruptos, y que luego se instaura en el poder justamente por corrupción, ¿no? Y por malas prácticas. Entonces, y Lucio va en contra de eso, porque cuando ya viene la batalla final, él al mensajero le da el anillo que justamente le dio este general, le da el anillo, y era el anillo de Máximo, o sea, era el anillo de... Y él usa la armadura de Máximo. Entonces, pero él dice, ¿no? Avísale a estas legiones que están fuera, que están esperando la orden para tomar Roma, que llegó la hora, ¿no? Y pregunta, ¿quién los convoca? O sea, después de haber ganado toda la legitimidad que tuvo, entonces esta legitimidad fue el medio para hacer uso y aplicar la legalidad que tenía escondida. Y entonces dice, los convoca el príncipe de Roma, Lucio, ¿no? Hijo de Máximo, hijo de Lucila, y esto, ¿no? Entonces, toda la legitimidad del mundo, ¿no? Entonces, llegan con este anillo, que era el anillo de Máximo, le dicen que es el príncipe de Roma,
le dan, era también la orden del general, era la orden del general, y entonces vienen las legiones, ¿no? Macrinus intenta retenerlas, pero en ese momento Lucio sale en contra de Macrinus, tienen una batalla, le gana por fuerza. Antes también las sociedades más primigenias tenían esto de, viendo la película de Wakanda, ¿no? O sea, yo soy un rey legítimo, pero me tengo que ganar la legitimidad a través del combate, ¿no? Entonces, en este caso, Lucio se ganó también esa legitimidad del ejército con el combate. Entonces, ya al terminar, al vencer a Macrinus, entonces ya Lucio revela su identidad, ¿no? Entonces, yo soy Lucio, hijo de Lucila, que muere, Lucila muere, el, Macrinus le lanza una flecha, pero soy hijo de Lucila, hijo de Máximo, y dirijo y fui esclavo, soy gladiador, y ya vieron la legitimidad de la gente, se gana la legitimidad del ejército y lo corona, o sea, esta legitimidad fue el vehículo para coronar justamente su, su acercamiento hacia la legitimidad escondida que él tenía, ¿no? Entonces ya a raíz de eso ya lo instauran como el gobernante que iba a seguir la obra de su padre, ¿no? Llevar a la Roma a una república. Entonces aquí vemos cómo coexisten armoniosamente estos dos principios, pero que en algún momento estuvieron contrapuestos, uno usó al otro para poder coexistir, ¿no? Y algunos principios básicos que muchas veces como políticos dejamos de lado por la ceguera del poder, que a veces eh, una de las cosas que a nosotros nos han enseñado siempre en nuestra formación política es que no podemos dejar que el poder ciegue el autodominio propio, ¿no? Porque si uno no se domina a sí mismo, entonces no puede gobernar ningún país, ninguna región, ni asumir ningún cargo político. Entonces, cuando perdemos de vista eso, dejamos de sacar la raíz o la razón de ser de la política, que es servicio y bien común, ¿no? Entonces, aquí hay algunos principios que he podido extraer de la política y principios filosóficos de nuestros grandes pensadores antiguos, es que el bien común, Lucio tiene esta cualidad, este principio, lucha no solo por su venganza, sino por restaurar la dignidad de Roma. O sea, empieza con una venganza personal, pero luego hace suya esa legitimidad, o sea, esa legalidad, recuerda cuál era su misión y restaura la dignidad de Roma. La destinación universal de los bienes, ¿no? O sea, denuncia la concentración del poder y riqueza de las élites frente al abandono del pueblo. La dignidad de la persona. En la arena, él se mostraba una Roma que completamente deshumanizada por los esclavos. En cambio, él dignificaba a los que lo rodeaban. O sea, él no buscaba solo protegerse a sí, sino al resto. También la subsidiariedad y la participación, o sea, Lucio no buscó dominar, sino despertar en el pueblo y el ejército una nueva conciencia para hacer un trabajo conjunto por su nación. Y la solidaridad, que Lucio siempre demostró estar del lado de los débiles, así tuviera que asumir riesgos por eso, ¿no? Entonces, que son los principios que debe tener un gobernante, que cumple con esas características y que la población, para darle esa legitimidad, necesita percibir en ellos. Sí, la verdad es que desde la política hay unos temas bien interesantes sobre esto que mencionas, ¿no? Que tiene que ver como con el tacitismo, con las cuestiones que Platón y Sócrates recomendaban sobre el control de las emociones, ¿no? Sobre esto del servicio público y el bien común. Es bien interesante porque, claro, la parte, digamos, atractiva del análisis de estos materiales sobre los imperios, pues es como dices tú, este afán autocrático de estos personajes. Caracalla incluso se comparaba con Alejandro Magno, ¿no? O sea, tenían Sí. un ego enorme, ¿no? Y era bastante salvaje, por lo que entiendo, gobernante. Y como dices tú, en esta diarquía bien rara, ¿no? Este cogobierno,
que no respeta además las otras instituciones republicanas, porque pues finalmente sí hay un Senado, pero no tiene representación. Y claro, aunque Ridley Scott se da ciertas licencias históricas, es cierto que en el siglo III después de Cristo hubo una crisis constitucional muy fuerte y que estaba además otro elemento, creo que vale la pena mencionar, estaba involucrado el ejército. O sea, hay un tema militar ahí, o sea, por lo que tú comentas también, ¿no? O sea, que finalmente, pues quien avala ese poder autoritario, pues sí es la milicia, y que de alguna forma estos generales que en estos relatos sacrifican su vida y todo eso, pues cumplen un papel importante, y aquí el elemento, digamos, ficcional de los gladiadores, que también, aunque hubo gladiadores que desafiaron el régimen, ¿no? Esa, en la historia real, ¿no? Entonces sí está esta parte también, digamos, de las instituciones. Hay otro tema porque Macrino es traficante de armas, ¿no? Que es un tema como también muy, muy contemporáneo para Claro, nosotros, ¿no? sí, muchas personas que están en el poder han llegado por medios que no son éticos, ¿no? Ni tampoco te hablo en general, ¿no? Traficantes de sustancias, han estado vinculados con mil cosas no éticas e irregularidades legalmente, ¿no? Entonces, en el mundo hemos encontrado muchos casos. Y por decirte, en Perú, lamentablemente, pucha, nuestros últimos presidentes están en la cárcel, ¿no? Entonces, que para nosotros es bastante lamentable y una proyección internacional bastante triste que cuatro de nuestros exgobernantes estén encerrados en la cárcel. Entonces, demuestra que esto no está tan lejos de la realidad, ¿no? Sí, es interesante, y que bueno, pues al final también Scott construye una narrativa, digamos, está bien, ¿no? Pro-democrática, pro-republicana, ¿no? Porque es la época en la que justo este imperium, como dices tú, que tiene en algunos casos legitimidad, pero no tiene autoritas, ¿no? Y luego estos otros personajes tienen más autoridad moral respecto de la sociedad, y creo que en nuestro contexto actual pues siempre es necesario estos políticos que cumplen, y políticas que cumplen sus compromisos de manera ética, simplemente por el bien común, ¿no? O sea, estos líderes sociales, estos representantes de la sociedad civil que tienen este papel pues de voz discordante, ¿no? Y acá pues literalmente se lleva a la arena, ¿no? Se dice, ¿no? Cuando metafóricamente decimos la arena pública o la arena política, pues aquí realmente es la arena, y se convierten en gladiadores los que están disputando estas ideas. Y pues por eso es Claro. interesante, ¿no? La narrativa Sí, de Scott. sí, efectivamente, si lo comparamos con la realidad, hay tantos líderes sociales que nacen justamente de espacios muy poco vistos, ¿no? O sea, espacios bastante vulnerables, como en el caso del gladiador, ¿no? O sea, él está en un país africano, Lucio, tenía toda la legalidad, pero estaba en un país africano, estaba como refugiado, ¿no? Abandonado. Lo venden como esclavos, entra al grupo o sea, de gladiadores y lucha por su libertad. Entonces, ¿cuántas personas en estados o en lugares de vulnerabilidad, representantes de, de grupos socialmente excluidos, ¿no? Históricamente esos excluidos años, ahora están haciendo un trabajo de tejido social muy fuerte y de promoción y de articulación y de defensa de derechos tan fuerte, ¿no? Para incluirlos en políticas, en espacios, en medios económicos, ¿no? Como lo hizo en este caso el gladiador, ¿no? Buscando justamente recuperar la dignidad humana y la igualdad ante la ley y ante los derechos y oportunidades. Pues fíjate, no sabía yo que iba a tomar como esa ruta o ese sesgo la charla, pero me encantó porque pues empezaste con esto de tu
función y compromiso, digamos, respecto a este programa de líderes políticos, y terminamos hablando de eso, que me parece interesante, el gladiador como pues una metáfora de estos líderes políticos que luego sufren pues estas exclusiones o estas marginaciones y tienen que venir desde atrás para pues recuperarlas, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo. Hay otros matices que creo que ya quizá en otro momento trataremos, como por ejemplo el tema de la conspiración de alimentos, ¿no? O sea, de que el abastecimiento, que hay una obligación de derecho romano de abastecer, Claro. y, ¿no? Pero bueno, yo recomendaría también, aprovechando, la serie de Domina, que es más o menos en el mismo periodo y que desarrolla también estos tópicos pues, de manera, digamos, más profusa. Pero gracias, Darinka, por darte el tiempo de venir a Democracia en Pantalla. Te deseamos mucho éxito en las tareas que ahora tienes y pues nada, gracias también a quien nos siguió en Democracia en Pantalla. Muchísimas gracias a ti, Ramón, a todo el equipo de Democracia en Pantalla. Yo siempre feliz de colaborar y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos. Gracias por seguirnos.